Listo, ya empezó a grabar. Ahora sí, les damos la bienvenida a esta cuarta clase y sesión de la psicoterapia de Santa Hildegarda. Gracias infinitas por estar acá. A todos quienes van a ver en diferido, bienvenidos también. Les recordamos que las preguntas, la mayoría solamente se, em, se ponen en vivo, ¿no? No se graban todas. Y muchas gracias por las recomendaciones de, de la medicina de Santa Hildegarda para la gripa. En efecto, ya, ya estamos en eso. Vamos a empezar con la oración inicial. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias por esta noche que nos das. Gracias por esta semana que inicia. Te entrego hoy en esta sesión de ayuno todo aquello que tú quieras revelar al alma, a la mente, al cuerpo y al espíritu. Hazte presente, Espíritu Santo, para destapar en nuestro corazón todo aquello que necesitamos sanar de forma integral a través de los beneficios del ayuno. Regálanos voluntad y cubrí con la sangre de tu Hijo Jesús este espacio para que el enemigo no pueda tomar represalias. Invitamos a la Santísima Virgen María a hacerse presente y también a Santa Hildegarda para que interceda por nosotros. Santa Hildegarda, ruega por nosotros. Amén. Nos cubrimos y nos sellamos con la sangre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Ahí pueden ver, ¿sí? Súper. Listo. Entonces vamos a, bueno, aquí me están diciendo que hoy nos va a quedar un poquito difícil hacer las preguntas, entonces creo que vamos a tener que anotarlas o voy a tratar de responder las preguntas que podamos al final. Vamos a contextualizar un poquito. Hace 8 días vimos las 6 reglas de oro de Santa Hildegarda, que son las 6 reglas de oro que nos permiten tener una salud física, mental y espiritual de manera ordenada. Lo vimos desde la parte médica y lo vimos también desde la alimentación. Con Ángeles nos sentamos para pasarles un documento con los remedios esenciales de la naturaleza que tenemos que guardar, con la alimentación básica de Santa Hildegarda y las recetas básicas como el Avermus, el café de espelta, todo esto. Les vamos a pasar el documento esta semana. Esta semana que pasó estuve de misión y llegué muy enferma. Entonces, no tuve el tiempo de pasarles todo, pero con gustísimo, entre mañana y el miércoles se los vamos a pasar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que para retomar un poquito, vamos a ver rápidamente, em, vamos a, vamos a ver rápidamente las 6 reglas de oro vistas desde la parte emocional. Entonces, la primera es usar los remedios de la creación. En esta regla hay que tener en cuenta que aquí vamos a fortalecer la virtud de la confianza y la relación con Dios. Sé que muchas personas tienen algunas dudas respecto a todo el tema de las piedras e incluso de la alimentación natural, porque se han metido diferentes tipos de medicina oriental o diferentes corrientes de la nueva era que nos han hecho confundir respecto a este tema. Pero recordemos que toda la creación, como lo dice Santel de Garda, tiene la huella de Dios, como lo vimos en la segunda clase para quienes no lo han visto, ¿no? Entonces, al usar los remedios de la creación, es que volvemos a fortalecer nuestra confianza en Dios. Cada parte de la creación tiene una huella de Dios y esa virtud se fortalece. Ha sido muy herida esa virtud a través de la medicina alopática, que muchas veces sí es necesaria, porque todo lo queremos rápido, ¿sí? Y porque a veces le creemos más a la ciencia que a Dios, que no está mal muchos tratamientos complementarios, pero que también no por cualquier dolor de cabeza vamos a acudir también a la medicina alopática.
sin antes fortalecer esa confianza, ¿no? Después decimos que tu medicina, que tu comida sea tu medicina. Elegir sabiamente qué comer para que estos sean tu medicina. Entonces, hablábamos sobre las especies naturales o sea, que teníamos que estar viendo en la medicina Guardiana, sobre los remedios fundamentales y sobre las recetas que les vamos a pasar en el documento. Aquí realmente he visto los beneficios increíbles de cómo la medicina es tu medicina, especialmente en la parte psicológica y en la parte emocional. Hay muchos alimentos que elevan nuestros neurotransmisores, es decir, pues los cuatro elementos de la felicidad, que son endorfina, serotonina, dopamina y, se me olvidó la otra. Bueno, son cuatro, pero hay muchos de estos alimentos que elevan ese sentido. Entonces, cuando decimos que tu medicina sea que tu comida sea tu medicina, hacemos referencia a qué comer, pero también a qué espacios necesitamos para comer, ¿no? Eh, Cuando hablamos de este tipo de alimentos, también todo lo que son azúcares refinados, exceso de cafeína, todo esto eleva nuestro cortisol y nuestra inclinación a la ansiedad. Entonces, aunque parece que no tuviera relación, realmente Santa Hildegarda dice que la mayoría de nuestros vicios y de nuestras adicciones están en la comida. Ella dice que el estómago y el alma van directamente unidos. Entonces, básicamente, una persona que está diciendo voy a hacer ayuno, pero no sé, de malas palabras, todo esto está muy bien, pero el intestino hace parte de nuestro desarrollo espiritual, toda la parte del intestino. ¿Por qué? Porque ahí se gestan la mayoría de vicios. De hecho, la lujuria va directamente relacionada con la gula. Y hemos visto cuando en muchas ocasiones que se tiene que trabajar vicios como la lujuria, vicios como la pereza, vicios que van directamente arraigados a toda la parte del cuerpo y de la voluntad. Cuando se trabaja desde la alimentación, empezamos también a sanar porque el alma se vuelve más sensible. Entonces, muchas personas quieren de pronto en una intención de obviamente de purificar, no sé, la pureza del cuerpo, decimos, no, yo me lo voy a proponer y no me voy a meter a redes sociales y no me voy a meter a redes sociales porque tengo una inclinación a la lujuria o no voy a escuchar, no sé, música secular, pero al final muchas veces se termina cayendo y cayendo en una frustración grande. Y uno diría, ¿por qué? Porque la voluntad empieza a trabajarse también primero desde el estómago. Entonces, esto es algo importante y hoy en el ayuno vamos a ver que de hecho hay muchos tipos de ayuno. Nosotros nos vamos a enfocar en el ayuno guardiano, pero quiero decirles que hay muchas formas de someter esa parte estomacal. Hay mucha gente, vuelvo y digo, que dice vamos a ayunar de redes, vamos a ayunar de malas palabras, vamos a ayunar de esto, pero incluso la Virgen María dice ayunad también de la comida y es bíblico. Entonces, con lo que voy en lo siguiente es que sé que hay personas que tienen pues desequilibrios hormonales en la salud, que dirán, Mari, yo no puedo ayudar de esta manera, pero tal vez puedas someterte, no sé, a comer 100% sin sal o a comer 100% un solo alimento durante toda una semana. Es decir, hay muchas formas de someter la voluntad directamente al alimento, en donde se fortalece el alma y en donde empezamos a ver la sanación de tantas enfermedades psicoespirituales. No nos compremos ideas de que podemos ayunar de todo menos del alimento, porque el alimento sí se tiene que ayunar de diferentes formas y también cuidando la salud. El tercero es lograr un equilibrio razonable entre el trabajo, la lectura, la oración y el descanso. Entonces, mm, esta es la cuarta regla, la tercera regla de oro, en donde hay muchas personas, y cuando hablamos de trabajo, sí, como dice San Benito, porque además recordemos que Santa Hildegarda es Santa Benedictina, pero recordemos que como dice San Benito, ora et labora. Claro que sí, se refiere al trabajo físico para ganarnos la vida, pero también se refiere al trabajo espiritual, a mover la voluntad hacia lo espiritual. Entonces, si por ejemplo yo solamente trabajo la voluntad de mi alma y me esfuerzo y me vuelvo demasiado apostólico y eso, estoy
estoy descuidando también esa voluntad espiritual, estoy descuidando la vida interior. Entonces, si por ejemplo un monje incluso se dedicara 100% a la vida apostólica o a la vida de recoger sus plantas, ¿cierto? Pues descuidaría la vida interior. Si una mamá se dedica 100% a decir, bueno, atiendo a mis hijos, una cosa, la otra, descuidamos la vida interior. Entonces, aquí hablamos sobre ese equilibrio, la lectura, la oración y el descanso. Una persona que no descansa bien, por lo general, no va a poder sanar los otros vicios. El descanso va directamente relacionado a la vida interior y el descanso reparador. La doctora en la clase pasada, para quienes no la han visto, que tienen que adelantarse en la sesión 3, hablaba sobre algunas formas de hacer higiene del sueño. El descanso es el descanso físico, mental y espiritual, porque yo puedo incluso irme a dormir 8 horas, pero si todo el tiempo en el que estoy despierto estoy sobrepensando en lo mismo, no estoy descansando la mente. Si cada vez que me levanto el primer pensamiento que tengo es el problema o el trabajo o algo así, no estoy descansando la mente. Hay que aprender a descansar la mente, a someter la mente también a la virtud de la confianza. Entonces, si por ejemplo si la oración va 100% y yo toda mi vida lo hago una oración, pero en medio de esa oración, listo, oro mucho, pero no estoy sometiendo mis sentidos, por ejemplo, a algo nuevo que entre a mi mente. Oro, pero nunca leo nada. Oro, pero nunca escucho una dirección espiritual, nunca hago la lección divina, nunca escucho, digamos, algo que sensibilice al alma diferente a mi voz. Esa oración se va a terminar convirtiendo solamente en un diálogo conmigo mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces por eso es que viene la frustración en la vida espiritual y muchas veces por eso es que ahí entra también el vicio de la melancolía, de la desesperación, porque toda esa oración termina siendo un diálogo conmigo mismo. Toda esa oración termina apartándome de lo que Dios quiere decirme. Y yo digo, Señor, pero yo todo lo que oro no veo resultados, todo lo que oro y todavía no sé discernir, todo lo que oro y todavía me cuestan tantas cosas. Pregúntate si de pronto oras mucho, pero si toda esa oración va sumergida solamente en un diálogo contigo mismo. ¿Cómo saber eso? Oro, pero nunca, vuelvo y digo, repito esto, nunca tengo un diálogo a través de la lección divina, no sé lo que me dicen los santos, no sé, nunca escucho otra voz diferente a la mía. Y eso se hace a través de sagradas escrituras, a través de estas enseñanzas que nos dan los santos para nosotros. Y ahí es en donde la oración también se tiene que volver un diálogo diferente a lo que habita en mi cabeza, ¿no? Em, en esta tercera también hemos visto cómo a veces la mente, el cerebro, una persona se va a dormir, pero el cerebro sigue en estado alerta. El cerebro sigue descansando por la falta de virtud de la confianza. O aquí también hay otro vicio que interviene mucho, que es la necesidad de control. Cuando yo tengo la necesidad de control de todo, cuando me cuesta dejarle eso a Dios, el cerebro sigue trabajando de noche. Y cuando sigue trabajando de noche, no tengo sueño reparador y eso me abre paso a no poder, a no poder sanar la ansiedad. Y eso también me abre paso a seguir somatizando otro tipo de enfermedades. Entonces, por eso tiene que ser un equilibrio. El cuarto es procurar una alternancia natural de sueño reparador y ejercicio adecuado. El ejercicio no es negociable. El ejercicio, dice Santa Hildegarda, si el cuerpo es el estuche del alma y el alma tiene que moverse, ¿cierto? Para poder confiar. El alma tiene que moverse para poder amar. El alma tiene que moverse para poder renunciar a muchas cosas. Si el cuerpo es el estuche del alma y yo no muevo el cuerpo, por tanto, el alma también se queda quieta. Por eso, también en una vida interior es necesario mover el cuerpo. Y por eso es que casi todos los métodos de sometimiento empiezan por el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando se somete el cuerpo, también se somete el alma y el entendimiento empieza a captar que ya no es tan importante, o sea, que se tiene que haber un esfuerzo físico. Es decir, de eso les voy a hablar más adelante, pero no es posible decir que vamos a someter al alma dejando el cuerpo quieto, ¿sí?
De hecho, Santa Hildegarda es muy linda porque nos habla de muchas formas. Ella incluso habla del baile, de ir a caminar en la naturaleza, o sea, porque a veces es como que lo relacionamos solamente con, no sé, con el gimnasio o algo, ¿cierto? Pero no, ella nos habla del movimiento, o sea, del movimiento de subir las escaleras cuando puedes coger ascensor, o sea, someter al cuerpo a que se mueva. Ahí. Y después purifica tu cuerpo de sus toxinas, que eso es algo ya netamente médico, como lo vimos la clase pasada, y purificar el alma de sus emociones, sentimientos negativos y problemas y conflictos mediante el ayuno, el de guardiano y una buena confesión. Y aquí abrimos paso al ayuno, al tema del ayuno. Creo que es muy importante cuando hablamos de purificar el alma de pensamientos negativos, de problemas, de todo esto hay que discernir si estoy escuchando más la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo o la voz del Espíritu humano, mi propia voz. De eso también habla San Ignacio de Loyola. Hay vicios que se gestan solamente en el pensamiento, hay vicios que se gestan solamente en el alma y hay vicios que se gestan solamente en el cuerpo. Entonces acá empezamos a purificar, pero el primer paso, y diría yo antes de abrir paso al ayuno, es una buena confesión porque cuando no hay una buena confesión y sometemos el cuerpo a eso y el alma de pronto no está en estado de gracia, como el alma no está como el alma y el cuerpo están unidos directamente y si el alma no está en estado de gracia y yo la someto, puedo empezar también a hacer un efecto contrario. Se necesita el estado de gracia para que dé frutos. ¿Listo? Entonces, igual yo creo que les mando un examen de conciencia em, para que empecemos a que lo primero que hagamos sea una buena confesión con examen de conciencia y que ahí empecemos en esta cuaresma también a fortalecer mucho más la virtud del ayuno. Voy a abrir la siguiente presentación para darle paso a Angelito. Ahí puedes hablar, Angelito, y la doctora que también le voy a abrir el micrófono. Eh, ahí ya les reactivé para que puedan y aquí voy a compartir pantalla. Hola, buenas noches. Bueno, Hola, buenas noches. qué alegría saludarlas, bienvenidas. Ahí Ay, ya anda pueden ver malita. pantalla. Andas enfermita, Mari. Ay, imagínate, pero es mi oportunidad para dar testimonio. Claro. Bendito Dios. Hola, doctora. Hola, Ángeles. Buenas Bueno, noches a todos. Eh, no sé entonces cómo. empiezo con el ayuno. Empezamos con el ayuno. Ah, Nomás quiero decir, mi nombre es Ángeles nuevamente. Me han mandado mensajes por YouTube y también a privado. Y me dicen, doctora, yo no soy doctora. Aquí está la psicóloga Mari y está la doctora hermosa también, doctora Nora, que está en Atlanta. Yo solamente soy una persona que en el 2017 conocí de Santa Hildegarda por una depresión fuerte y empecé a buscar todo lo que decía Santa Hildegarda y por eso estoy aquí. Pero no tengo ni estudio, nada más estudié hasta el sexto grado y ahorita estoy yendo a la escuela para enseñarme a hablar y expresarme. Entonces les doy las gracias porque se suscriben al canal y porque están aquí. Y bueno, para rapidito, vamos a hablar del ayuno. Y lo que decía muy bonito Mari, ¿verdad? Que cuando sometemos el cuerpo al ayuno y si no tenemos una buena confesión, el alma se revela, no quiere, te duele la cabeza, reniegas y porque esto, si esto no sabe bueno. Pero cuando haces una buena confesión, pues ya estás sometiendo ahí al alma. Entonces, el ayuno de Santa Hildegarda es bien sencillo. Ella nos invita a ayunar de los vicios como la ira, la soberbia, envidia, cultivando las virtudes para sanar el espíritu. Ella proponía ayunos moderados y regulares, realizados en días alternos o por temporadas específicas. Para el proceso de ayuno recurría a plantas medicinales que ayudaban al metabolismo y contribuían a la sanación natural del cuerpo. Entre los más conocidos están las sopas de ayuno a base de espelta, vegetales, hierbas y especias. Son sencillos, pero a la vez muy sanadores y porque sanan todo el cuerpo, alma y espíritu sea íntegro.
no nada más una parte, sino todo, porque todo debe de estar sano, como dice San Pablo. Entonces pasamos a la siguiente, dice, las primeras recomendaciones es levantarse en la mañanita. Si vamos a hacer un ayuno, ahí les voy a subir en la noche un video que hice de 9 días de ayuno, que yo lo hice con la ayuda de la doctora Diana. En ese momento estaba accesible la doctora Diana y con mi guía espiritual, el padre Marcos. Santa Hildegarda en cada vicio recomienda tener un guía espiritual. No en todos los vicios habla de ayuno, o sea, del ayuno de hacer ayuno de comida. En unos vicios habla del silicio, entonces por eso es importante preguntarle a nuestro guía espiritual y habla de estar de rodillas llorando, ¿verdad? Arrepentidos de aquel pecado, de aquel vicio que tenemos y pidiendo la virtud. Entonces, para mí sí es importante tener un guía espiritual. Entonces, si vamos a hacer un ayuno y aunque no lo hagamos, hay que respetar esto o seguir estas reglas que nos dice Santa Hildegarda, que al levantarnos vamos a hacer buches de agua fría. Eso nos va a ayudar a tener unos dientes fuertes y a que no se nos caigan. Y nos vamos a cepillar en seco, no vamos a usar pasta de dientes, sino que solamente el agua fría, buches. Voy a hacer un poquito así, dejarle el agua, retenerla, no dice que hay que ponerle hielitos, nada, simplemente dice agua fría, hacerlo 3 veces y luego cepillarnos con el cepillo y no usar pasta de dientes. Y por la noche hay que cepillarse los dientes con nuestro cepillo y no usar pasta de dientes si no es necesario y enjuagarse la boca con vino de cenizas de vid. Eso fortalece nuestros dientes, eso nos evita ir al dentista cada mes o cada año, como lo hacemos nosotros aquí en Estados Unidos, que tenemos que ir cada año al dentista. Entonces, también ahí Mari les va a subir la receta de cenizas de vid y si no, pues pueden ir ahí a mi canal. Por la mañana vamos a tomar infusión de hierbas y café de espelta si vamos a empezar el ayuno. A las 12 del mediodía, Santa Hildegarda nos dice que si estamos sanos, nosotros podemos empezar nuestra primera comida a las 12 del mediodía y esto debe de ser con sopa vegetal, con granos, sémola o fideos de espelta y tomar durante todo el día infusiones de hierbas. Las infusiones de hierbas las podemos hacer con la melisa, con el hinojo, con la de esta hierbabuena. Hay 4 clases o variedades, perdón, de hierbabuena que nos dice Santa Hildegarda todos los beneficios que tiene. Entonces hay muchas hierbas para hacer la infusión. Y vamos también en la noche, esto va a ser a mediodía. En la noche o la cena, ella dice que hay que procurar cenar unas 3 horas antes que vayamos a dormir y esto puede ser entre 6 y 7 de la tarde, de tarde-noche. Vamos a tener un pan de espelta. Muy importante que hagamos nuestros panes de espelta, que no compremos ya el pan de la tienda. No sé si la doctora escuchó que aquí en Estados Unidos sacaron un estudio que tiene un poquito, dicen que muy poquito de arsénico, el pan blanco. Entonces dice que no nos hace daño, pero que a grandes cantidades sí. Entonces, ¿para qué seguir usando ese pan cuando nosotros podemos hacer el pan de espelta? Entonces, ese pan lo vamos a comer, les decía, lo vamos a untar con un poco de hummus, que esto es de garbanzos o papilla de betabel y tenemos que hacerlo, una les decía como 6 o entre 6 y 7 de la noche o de la tarde. Esto es antes de ir a dormir porque vamos a ir a dar un paseo, vamos a disfrutar de la naturaleza. Si podemos andar descalzos, vamos a andar en la tierra. A mí, la psicóloga que tenía 100% católica me empezó a decir, Angelita, tienes que caminar en la tierra, tienes que sentir la tierra, tienes que sentir el pasto, la hierba. Si tú hablas tanto de Santa Hildegarda, ¿por qué no lo has hecho para que puedas dormir? Y de verdad que eso es algo maravilloso, caminar descalzo, disfrutar de la tierra, ver la naturaleza, el viriditas que está en toda la naturaleza. Vamos a orar. Decía ahorita Mari, orar es tener un diálogo. A veces, ¿cómo le pedimos a Dios? Pide y pide y pide, pero nunca lo escuchamos. Nunca agarramos la palabra de Dios. ¿Qué me querrá decir en la palabra de Dios? ¿Cómo me dice? ¿Qué me dice? Porque no lo sabemos escuchar. Siempre estamos que me duele esto, me duele el otro, todo, le decimos todas nuestras quejas, pero no lo sabemos escuchar. Entonces, vamos a orar,
vamos a meditar, vamos a ir a misa, vamos a visitar el Santísimo, que ahí está expuesto en muchas parroquias las 24 horas del día. Vamos a leer la Sagrada Escritura y vamos a dejar que Dios nos hable, deja que Dios te hable. Es tan lindo escuchar a Dios cuando te dice que no te preocupes, dice más de 300 veces en su palabra, no tengas miedo. Y el ser humano, yo lo digo por mi experiencia, a todo le tenía miedo. Yo le tenía un miedo a que un día mi esposo se fuera porque decía, qué voy a hacer? Y así un día no llegó, nunca volví a verlo. Y luego nuevamente llegó, pero bendito Dios, que eso fue algo muy grande para mí porque a mí me ayudó a tener confianza en Dios, no en la persona, no en el hombre. Él nos dice en su palabra también que maldito el hombre que confía en el hombre. Y me ha enseñado el Señor tantas cosas a través de Santa Hildegarda que un día les voy a hacer un libro, primero Dios, y si Él lo quiere, les voy a contar, les voy a hacer de verdad escribir un libro que lo estoy anotando todo y, y tener de verdad esa confianza en Dios, porque todo lo que nos pasa, dice San Pablo, que es por el bien de nosotros, no es para mal, sino para bien de nosotros. No le tengamos miedo a nada, no le tengamos miedo al ayuno, no le tengamos miedo a las enfermedades. Ahorita yo miraba lo que están escribiendo, sí, Santa Hildegarda tiene un remedio para cada enfermedad, pero es importante que empecemos con un ayuno, con una buena confesión. Y si les es posible tener un guía espiritual, háganlo. Si sienten malestar, está la doctora Nora, si sienten algo en su corazón, está la doctora Mari, tenemos todo, Dios nos está dando todo y les está dando a ustedes esta oportunidad de confiar en Dios y crecer en todo el ser y ser sano, si Él así lo quiere, porque también dice Santa Hildegarda, si quiere nos va a sanar, si no, pues así vamos a seguir, pero bendito Dios porque vamos a entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a pasar a lo segundo, ya lo último, para terminar yo, que a veces hay unas crisis curativas cuando empezamos el ayuno. Yo pasé por eso. Los primeros días me dolía mucho la cabeza. Quizás a ti también te va a doler mucho la cabeza. Vas a tener ansiedad porque no le estás dando a tu cuerpo lo que acostumbrabas a darle y lo estás alimentando con alimentos sanos. Entonces empieza ansiedad. A mí no me dio ansiedad porque ya la tenía. Fueron dolores de cabeza muy fuertes y le hablé a la doctora y me dice, Ángeles, ¿no eres capaz de ofrecerle los dolores de cabeza a Dios, unirlos a la cruz de Cristo y seguir el ayuno? Y le dije, sí, sí soy capaz. Me comuniqué con mi guía espiritual y me dijo, sí, Ángeles, sí, señor Ángeles, siga adelante. Dice, porque este es un bien para usted. Entonces, las personas que vayan a sentir, sienten tristeza, melancolía, Santa Hildegarda nos propone el alimentar el espíritu con mucha oración y las recomendaciones dichas anteriormente. Las personas que también van a sentir más ansiedad, que aquí ya yo no lo escribí, es las personas que toman mucho refresco. La doctora Nora nos decía la semana pasada las bebidas energéticas. Hay personas que preguntaban cuáles eran las bebidas energéticas. Aquí hay unas bebidas energéticas que les ponen mucha cafeína y son muy altas en azúcar blanca. Entonces eso hace que te despiertes, que tengas energía, pero en la noche no puedes dormir y también empiezas con palpitaciones muy fuertes. Eso son las bebidas energéticas. Sí, aquí hay como unas 3 o 4 bebidas energéticas que ahorita aquí en California ya las están prohibiendo, no sé, en otros estados. Entonces, si tú estás acostumbrado a todo esto, a darle también comida chatarra, a comer mucho pan blanco, vas a sentir esta ansiedad, pero no tengas miedo. Confía en Dios, en la Santísima Virgen y agárrate de Santa Hildegarda, porque esa crisis va a pasar. Los ayunos que hacemos con Santa Hildegarda, ella no te propone un ayuno a pan y agua, no los propone así, sino con alimento. Y también, como les decía, en cada vicio dice cómo debemos de ayunar o si tenemos que tener un silicio, si tenemos que estar de rodillas, pero él ya nos dice cómo es el ayuno para cada vicio. Y termino con esto. Yo les pido que no se queden nada más con el libro de psicoterapia del doctor Estrelo, vayan más allá.
Aquí les colgó a Mari el libro en PDF que es de Méritos de la Vida. Miren, lean, mediten el libro de Méritos de la Vida. Les va a ayudar mucho. Nos va a ayudar a eso que nosotros arrastramos desde niños o niñas y a veces pensamos que la culpa la tiene con el que vivimos o nuestros hijos o nuestras madres, si no, no es así. Yo les invito a eso, a que lean el libro Méritos de la Vida y nuevamente les doy las gracias y le doy paso a la doctora Nora. Bueno, buenas noches. Qué alegría estar aquí otra vez reunidos, poder compartir este espacio y aprender, porque todos aprendemos de todos. O sea, yo siempre le digo a Ángeles cuando tengo alguna duda, le pregunto a Ángeles, tú en tu experiencia, o sea, a veces Dios nos capacita y Dios nos va dando las habilidades y los conocimientos que necesitamos. Y el Espíritu Santo es maravilloso porque Él nos ha unido y todos aprendemos de todo. Así que hay muchas cosas que yo no sé, yo llevo muy poco tiempo con Santa Hildegarda, entonces siempre le pido a Ángeles que ella me ayude, me guíe con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, ahora estamos con Mari, que es una gran bendición también, con Wilmari. O sea, todos aprendemos de todo. Eso es lo más maravilloso, que si Dios nos ha puesto aquí, nos ha unido, es para que podamos crecer y ser santos, porque esa es nuestra meta. La meta es el cielo. Yo le decía en estos días que hablaba con una amiga que iba a hacer un viaje, que a mí pues realmente no me gusta mucho a veces cuando el avión para en muchas partes. Entonces me gusta ir como más bien directo, ¿no? Vuelo directo. Y entonces le decía yo a esa persona, le decía, y así tenemos que luchar para ir al cielo, vuelo directo al cielo, no podemos hacer muchas paradas. Así que bueno, lo del ayuno, pues sí, todo lo que hemos revisado es muy importante. Y antes de empezar, quiero hacer pues una aclaración, una recomendación. El libro de psicoterapia que estamos siguiendo y que vamos a evaluar en todo este tiempo es un complemento. Realmente el libro que debemos seguir, que escribió la santa, es el de Méritos de la Vida. ¿Por qué el libro de psicoterapia lo estamos utilizando? Porque es un apoyo. El doctor Estrello es una de las personas, de las primeras personas, es como un pionero en la medicina de Santa Hildegarda. Entonces, él, con base en todos los casos de todos estos años, él ha tratado como de aterrizar, podría usar esa palabra, como de aterrizar todo ese conocimiento maravilloso que Dios nos dejó a través de Santa Hildegarda, ponerlo como más práctico. Y a mí como médico me ha ayudado muchísimo porque es como el mismo idioma. Entonces, es una guía, pero como decía Ángeles, tenemos que ir a la fuente, que es el libro de Méritos de la Vida. Entonces, vamos a hablar de los beneficios del ayuno. Hoy en día nosotros y las personas cuando van al médico, ahora se está hablando del ayuno, porque antes no se hablaba del ayuno. Antes decíamos, no, el ayuno no era pues considerado como una parte terapéutica, o sea, como una arma terapéutica. No, por ejemplo, a los diabéticos les decían, no, usted tiene que comer cada 2 horas porque si no se le baja el azúcar y eso es un problema. Bueno, pues eso está, así me formé yo hace más de 25 años, pero ahora eso se ha visto que no es así. Científicamente ya está comprobado los beneficios del ayuno. Entonces, el ayuno el ayuno que es, cuando hablamos de ayuno, que son ciclos entre comer y no comer. Y si ustedes hacen Google ahora y dicen el ayuno intermitente, o sea, todos los médicos estamos recomendando el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque científicamente ya está comprobado que ayuda a reducir los niveles de insulina. ¿Cuál es la enfermedad ahora que está de moda? Pues es la diabetes. Es la enfermedad que está de moda, diabetes o prediabetes, obesidad o sobrepeso, porque esa es la causa de todas las enfermedades. Entonces, si, como decía María al principio, si vamos detrás de qué hay detrás de la obesidad, qué hay detrás de la diabetes. Entonces, por eso la importancia y Dios en su infinita sabiduría a través de Santa Hildegarda nos ha dejado esos 35 vicios y virtudes, porque
Si descubrimos cuál es nuestro vicio, vamos a poder trabajar y eso es lo que queremos hacer durante este año. Entonces, eh, los niveles de insulina disminuyen con el ayuno. Entonces, vemos hoy que todo el mundo habla de la resistencia a la insulina, vamos a usar las inyecciones para bajar de peso, porque eso es lo que todos los pacientes llegan a la oficina, ay, sí, necesito que me prescriba las inyecciones para bajar de peso. Y yo, ¿cómo así? No, venga, un momentico, hablemos más en detalle qué es lo que está pasando. Entonces, con un ayuno, usualmente el ayuno intermitente son horas de no comer y horas de comer. Entonces podemos empezar 12 horas, una ventana de 12 horas para comer y una ventana de 12 horas para no comer. O después lo podemos reducir a 8-16, que es el que yo recomiendo. Entonces el ayuno nos va a disminuir el riesgo de diabetes, va a aumentar la hormona del crecimiento. Cuando queremos ir a estos sitios, a estos spa o a estos sitios, a estas clínicas de bajar de peso, uno de los tratamientos es eso, inyectarnos hormona del crecimiento, porque la hormona del crecimiento ayuda a quemar la grasa. Entonces, eso es uno de los beneficios del ayuno. No tenemos que ir a que nos inyecten esta hormona, sino que haciendo el ayuno, naturalmente el cuerpo la va a producir y vamos a empezar a quemar grasa. El ayuno también ayuda a la reparación celular. Es algo que se llama la autofagia. Entonces piensen en el ayuno como un equipo que hace limpieza. Cuando usted contrata a alguien en su trabajo o en su casa que le vayan y le ayuden a limpiar, si usted le dice a esas personas que vayan apenas 4 horas, pues van a limpiar poquito. Pero si les dicen vengan a la casa y limpian en 8 horas, pues va a limpiar mucho más y la casa va a quedar más limpia, ¿verdad? Pues así es lo mismo. En el ayuno, se estimulan estas células para hacer la reparación, lo que se llama la autofagia. Entonces salen los macrófagos, que son las células que van limpiando, limpiando, limpiando y sacan todas las células de desecho. ¿Por qué hay células de desecho? Dirán, pero ¿por qué hay células de desecho? Claro, todos los procesos metabólicos producen desechos. Entonces, con el ayuno vamos a activar este equipo de limpieza. Eh, el ayuno mejora la expresión genética, o sea, el ayuno con este tipo de limpieza y de renovación celular va a ayudar a que muchos genes que puedan estar marcados, ayudarlos para que mejoren. Entonces a veces decimos, no, es que mi mamá era diabética, mi papá era hipertenso, mi papá, pero con el ayuno y cambiando el estilo de vida podemos como bloquear eso, porque ya se ha comprobado que el 80% de todas estas enfermedades que están ahora de diabetes, de hipertensión, del colesterol alto, de la obesidad, son más estilo de vida que genético. Un 20% es genético y un 80% es estilo de vida. Entonces, con mayor razón, tenemos que hacer todos estos cambios. Ayuda a perder peso y la grasa visceral. La grasa visceral es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, también está comprobado eso científicamente. Entonces, hablamos de la obesidad central. Esa es la grasa visceral, cuando empieza a crecernos el abdomen y es porque el acúmulo de grasa. Entonces, con el ayuno nos va a ayudar a perder el peso y a perder la grasa visceral. El doctor Estrelo aquí en el libro dice que es la cirugía sin bisturí. El ayuno es la cirugía sin bisturí. Entonces no tenemos que ir a pagar ni por lipo, ni por nada de esas cosas, ni inyectarnos, porque con el ayuno, cirugía sin bisturí. Y restaura también el hígado graso, que también para el hígado graso no hay tratamiento. Y muchas personas, esa es otra enfermedad, que ahora todo el mundo tiene el hígado graso. Entonces, ay, doctora, dame algo para el hígado graso. No, el hígado graso es dejar de comer grasa y bajar de peso. Entonces, con el ayuno, ahí de una, quedamos figuritas para el verano, irnos a la playa o a la piscina. Así que todos estos son los beneficios del ayuno que están comprobados científicamente. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que también nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Bueno, eso es un término médico que habla de los radicales libres, que son los que nos envejecen. Entonces tampoco necesitamos ir a ponernos inyecciones en la cara, ni el Botox, ni nada de eso. Con ayuno vamos a estar rejuvenecidos.
y ayuda a muchas enfermedades crónicas que también ahora están de moda, todas las enfermedades autoinmunes, porque ahora todo el mundo tiene enfermedades autoinmunes, que es inflamación del cuerpo, es tu cuerpo peleando con tu propio cuerpo. Entonces, con el ayuno vamos a disminuir la inflamación de nuestro cuerpo, vamos a prevenir enfermedades autoinmunes, como ya les decía, disminuimos riesgo cardiovascular, disminuimos cáncer, riesgo de cáncer y enfermedades neurodegenerativas que también ahora están en un pico muy alto, como el Alzheimer o las demencias. Entonces, como vemos, el ayuno es indispensable. El ayuno es indispensable, pero la clave no es ayunar solamente. El ayuno va unido de la oración. Si no hay oración en el ayuno, estamos haciendo una dieta. Y desafortunadamente las dietas las hacemos por un mes, 2 meses, una semana y ya volvemos a caer en eso. Esas dietas extremas, de las dietas ketogénicas, hay muchas dietas extremas que no van a producir un efecto duradero. Entonces, el remedio universal para eliminar todos los gérmenes, enfermedades y liberar las fuerzas saludables del alma que yacen en el interior del ser humano es el ayuno. Eso son palabras de Santa Hildegard. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado todas esas herramientas con las cuales vamos a trabajar y pues sí, poner de nuestra parte y hacer los cambios porque los beneficios tanto para el cuerpo como para el alma pues son incalculables. Hablábamos que eso lo vamos a empezar a ver cuando veamos los vicios, pero había una partecita que me llamó la atención que hablaba de el vicio de la soberbia, los orgullosos y los melancólicos no deprimidos no deberían ayunar. Eso lo vamos a ir viendo en cada. Y el doctor acá en el libro, pues habla dentro de la parte médica personas con enfermedades agudas, ay, que tengo fiebre, que estoy con el flu, que estoy con COVID, o sea, enfermedades agudas, pues esos días no vas a poder ayunar, aunque no te provoque comer mucho cuando estás con una enfermedad aguda, pues no, definitivamente no es el momento para ayunar. Personas que tengan cáncer, que estén recibiendo quimioterapia o que estén pues todo el cuerpo les va a ir diciendo. Esto es dentro de la parte clínica, las experiencias que ha tenido el doctor Estrelo y lo que uno ve en el día a día, porque pues hay que individualizar los casos, ¿verdad? Personas que tengan problemas de tiroides que estén descompensados o personas hipertensas que estén descompensadas, pues el ayuno ayuda para mucho, pero hay que individualizar pues cada caso. Entonces, eso sería en general lo que queríamos compartir con ustedes en cuanto al ayuno. Como les digo, ya sería algo más individualizado, porque pues ya empiezan a hacer aquí las preguntas de la artritis reumatoidea, distrofia muscular, si son enfermedades crónicas que le va a ayudar. Y también detrás de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, hay que identificar qué es lo que está, cuál es. Creo que a la doc se le paró la señal, ¿cierto? O no sé si soy yo la que no la escucha. No nos escucha. No. Se fue la doctora. Ujú. Ok, bueno, voy a terminar entonces. con la, Ahí ya. con la presentación de hoy. Doc, te perdimos. Aún me hace falta terminar un poco con una intervención del ayuno, pero no escucho a la doctora. Doctora, ¿nos escuchas? Creo que no. No, se quedó, Se quedó ahí. se quedó ahí. Bueno, entonces, les voy a compartir ahora lo siguiente y es, a mí sí me escuchan, ¿cierto? Listo. Entonces, perfecto. Miren, hay algo importante que debemos tener en cuenta con el tema del ayuno. Aquí Santa Hildegarda nos habla de algo que iremos trabajando ya cuando aparezcan los vicios y las virtudes,
Y es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando algo es espiritual y cuando algo es físico, ¿sí? Entonces es normal que, como decía Angelitos, en los primeros días de ayuno, mientras estamos aprendiendo a ayunar, nos duela la cabeza, tengamos malestares físicos. Y esto ocurre por dos razones. Uno, porque pues el cuerpo no está acostumbrado. Y dos, porque de alguna manera también cuando lo vemos desde un punto de vista espiritual, es como si el alma se estuviera uniendo y separando del cuerpo. Estamos sometiendo algunos vicios y esos vicios pues se van a manifestar. O sea, el alma se va a revelar. Por eso es que en la medida en la que más estemos en estado de gracia, incluso menos síntomas físicos vamos a sentir porque el alma se revela y el cuerpo lo siente. Hay un libro también que es el de Causas y Remedios, en donde dice que el cuerpo y alma interactúan de tal manera que las toxinas físicas nublan la visión espiritual y las impurezas del alma terminan por manifestarse en dolencias físicas. Entonces, esto lo encontramos en Causas y Remedios, que también se lo subí a la biblioteca virtual, donde están todos los libros que pueden descargar. Y acá también hay algo muy lindo que nos dice Santa Hildegarda, y es que el ayuno es como limpiar las ventanas del alma para que entre más luz. En la medida en la que nosotros podamos tener más capacidad de discernimiento de todo esto, pues vamos a poder entrar más luz. Nos dice que nos entrena para aprender a decir un no inmediato y un sí a lo trascendente. Hay muchas personas que tienen una dificultad fuerte con no decir, con decir que no, ¿sí? Entonces ya les voy a explicar un poquito el tema de la soberbia y de la melancolía, que son dos casos en donde no se, pues no se recomienda ayunar, según Santa Hildegarda. Entonces les decía como que sí está muy comprobado que hay muchas personas que no saben decir que no y cuándo decir que no y cuándo decir que sí, cuándo decirnos a nosotros mismos que no. Y el ayuno va regulando eso. Entonces nos ayuda a decir que sí a lo trascendente, pero uno muchas veces dice, ¿y qué es lo trascendente? Y el alma te lo va pidiendo. Pero sí, cuando no se separa la carne del alma, es imposible. Y lo único que es carnal como tal en ese sentido es el ayuno de alimentación, ¿no? Entonces acá hablamos sobre que sí, es verdad que tenemos 35 vicios y 35 virtudes y hay muchos de esos en donde heredamos a veces casi que máximo 22 virtudes y 22 vicios. Esto lo dice más el doctor Strelov. Y quiero que separamos lo que dice el doctor Strelov de lo que dice Santa Hildegarda, porque acuérdense que realmente la fuente más confiable son los méritos de la vida, no la psicoterapia, porque la psicoterapia, aunque sí está completa, es una interpretación también médica, ¿no? Del doctor Strelov que le hizo un gran favor a la humanidad, pero no es solamente vista desde el punto de vista teológico que lo dice Santa Hildegarda. Entonces, acá hay algo muy lindo y es que en el camino del ayuno vamos a poder vencer con 5 cosas especiales, que son la carrera del exceso, el amor del dinero, o en especial a las cosas materiales. Y cuando hablamos de la carrera del exceso, es que tenemos muchas preocupaciones, o sea, mucha gente no puede dormir por el apego al dinero, se nos dificulta tener una mesura hasta cuándo es bueno conseguir y no, porque además los bienes materiales son una bendición de Dios, pero hasta qué punto tenemos ese apego que nos quite la paz y que identifiquemos nuestro valor en eso, ¿no? Entonces, lo segundo es la incurabilidad por la frustración y la resignación. Entonces, muchas veces es que si nos frustramos por todo, nos frustramos por un no de Dios, eso rompe nuestra confianza y eso abre paso a muchos otros vicios y también la incurabilidad por la resignación. Hay un paso muy cercano de esa aceptación a lo divino con, es que ya me resigné. Y cuando tenemos ese vicio de la resignación por todo en el alma, sin llevarlo a, ok, acepto la voluntad de Dios, empezamos a tener otro vicio fuerte de la melancolía, muchas veces hasta de la dureza de corazón. Y eso es algo que también se purifica en el ayuno, el aprender a, así como yo aprendo a decir que no, aprendo a recibir un no de Dios, sin estar todo el tiempo frustrado, sin estar en esa resignación del alma. La falta de orientación por la carencia de la visión, ¿sí? O sea, a veces ya no tenemos una visión más allá, sino aquello sino aquello que solamente viene de nosotros y ya. La mala elección de pareja por motivos sexuales,
Ustedes quieren, o sea, ahorita estaba leyendo un artículo, de hecho, como de un psicólogo que es católico y decía que ahorita más o menos el 40% de los jóvenes, el 60% de los jóvenes están solteros. Y hay muchas heridas por la parte psicoafectiva, muchas heridas por la parte de pareja. Y el ayuno nos ayuda a desprendernos de esa parte carnal. Y cuando hablo carnal no es solo sexo y sexo, sino cuando hablo carnal es todo aquello que no me permite ver el espíritu. El ayuno me ayuda a discernir mejor toda esa parte pues de lo que quiere Dios para nosotros, incluso el motivo de pareja, y de la soledad por la incapacidad de amar, por esa dureza que no me permite donarme, por miedos excesivos. Ahorita Ángeles hablaba sobre el miedo a todo. Yo también era una persona que fue sanada del miedo a todo. Ángeles y yo tenemos algo en común y es que las dos sufrimos o sea, en tiempo pasado, pues de unas depresiones muy fuertes. Y vino Santa Hildegarda a sanar esto. Y el gran motivo muchas veces de las depresiones es tener miedo a todo, miedo a quedarme solo, miedo a que mi mamá se muera, miedo a caer en una ruina, miedo a tomar decisiones. El miedo es un espíritu que le da fuerza a otros espíritus. Una persona que intenta salir de un vicio de mentira, de lujuria, de exceso de trabajo, de dureza, y tiene todavía miedo en su corazón, es un espíritu que alimenta espíritus más grandes. Entonces, el miedo no permite ser libre. Y cuando digo me va a permitir ser libre, no me permite ser libre ni mentalmente, ni espiritualmente, ni físicamente, porque el miedo es una cadena que amarra el alma. Y si amarra el alma, también va a amarrar el cuerpo. De hecho, la voluntad que a veces no podemos tomar va muy directamente ligada a los miedos enclaustrados en el alma y el ayuno nos ayuda también a purificar eso. De las 35 fuerzas en cómo, 35 virtudes que no hemos empezado em, a ver, vamos a ver en cada vicio, en cada virtud, cómo aplicar el ayuno, ¿sí? Cómo aplicar el ayuno de tal manera que nos ayude a desprendernos de esos miedos obsesivos, de esas frustraciones. Hay gente que se frustra por todo eso, da depresión, da ansiedad, y ahí es en donde toca discernir, pues que no todo es un método solamente conductual, sino es un método también que nos lleva a qué hay en el alma que está afectando mi cuerpo. Quienes no deben ayunar. Yo puse esto porque hay que saber que esto lo van, muchas de ustedes están guiando por la psicoterapia del doctor Strillo, que está bien, pero esto no lo dice Santa Hildegarda, lo dice el doctor Strillo. Y lo que dice Santa Hildegarda es que lo dicen los méritos de la vida sobre estas dos, que son las personas que en este momento, o sea, que tienen una tendencia muy fuerte a la soberbia y a la melancolía. No es que no se pueda ayunar del todo con esto, sino hoy leyendo y estudiando méritos de la vida, nos dábamos cuenta que, pues, este tipo de personas tienen que primero, antes del ayuno, todos sufrimos de soberbia, todos, pero es una soberbia de esa que es que no quiero renunciar a tal cosa, ¿no? Es que la razón la tengo yo. Mm, por lo general, este tipo de soberbia queda tan acompañada de dureza de corazón. Una persona así no va a decir, sí, yo sufro de esto, otros sí, pero muchos no. Y esto se tiene que discernir, pues alguien, un acompañante espiritual, te va a decir, ay, es que está sufriendo de esto, ¿no? Y si uno lo reconoce, pues bendito Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo digo no, es que Dios me pide, por ejemplo, castidad, pero yo no quiero, punto. Una cosa es la debilidad humana, pero otra cosa es que yo diga no, no estoy de acuerdo. Eso es un tipo de soberbia que ya voy a explicar de por qué ahí entonces él dice no ayunes primero. Otro tipo de soberbia es la palabra, todo lo que va en contra de la palabra. Entonces, vuelvo y digo, hay una diferencia entre la debilidad humana y es que no quiero porque no. Entonces, Dios te está pidiendo o en dirección espiritual se te está pidiendo que le pidas perdón a alguien que te está costando. No, no, eso no, Mari, no, yo no me voy a humillar de esa manera. O sea, está bien, nadie dice que sea fácil, pero ahí ya es un tipo de soberbia sometida. Entonces, tal vez cuando este tipo de personas, por ejemplo, que no y voy contra la palabra de Dios, porque, claro, por pensar en que me duele, no quiero hacer esto, nadie te está juzgando, pero es como esa negación que empieza a suceder
Ponle tú una persona que sufra de lujuria y diga, no, yo no quiero hacer esto, yo no voy a renunciar a los anticonceptivos o no voy a renunciar a la pornografía o en otro sentido, yo no voy a renunciar a la pereza y cosas así y empieza a ayunar, va a decir, no, pero es que yo ayuno y se empieza a dar mérito propio y esos frutos no van a ir de forma espiritual, sino van a ir de mérito propio. Entonces, ¿qué dice Santa Hildegarda? Que primero deberíamos, cuando tenemos este tipo de conflictos internos, flagelarnos internamente, o sea, no, yo me voy a obligar a perdonar esto y me someto a que cuando digamos que X persona, tu mamá te causa mucho fastidio, o tu esposo no has podido hablarle con amor, es un flagelo interior también, ¿no? Y tengo que ir a eso, o sea, no es que voy a ayunar de esto, no, me voy a negar y me voy a someter a esto para que eso también empiece, pues, em, a dar fruto. No, no, claro, o sea, aquí... Aquí decimos nadie puede ayudar porque es que todos los pecados son rama de la soberbia, pero no, por eso hay que saber discernir y ver, pero esto lo vamos a ver vicio por vicio, ¿no? Todos deberíamos ayunar, pero en esto es cuando me cuesta renunciar y es una negación a lo que Dios quiere y es todo eso que somos conscientes de eso, ¿saben? Ahí decimos, no. ¿Porque me tengo que flagelar primero a eso? ¿Sí? Cosas que ya yo digo es que no quiero, yo sé que Dios me lo pide. Digamos, no sé, una persona que todo el tiempo está en rumba, pues sabemos que no me voy a meter en este tema para que no empiece, pero, eh, pero digamos, sabemos que la música electrónica o alguna, pues, ese tipo de música a veces es muy pesada para el alma. Y entonces uno dice, por ejemplo, yo en consultas le digo a la gente, tienes que renunciar a este tipo de música porque, pero no por pecador, te está causando un efecto en el alma que no te va a permitir salir de la ansiedad. Nadie dice que sea fácil, está bien, yo no estoy hablando de pecador o no pecador, no, no. Estoy hablando de que ya, si Dios te está pidiendo eso y tú ya lo vienes sintiendo en el alma, pero dices, no, es que no, no, o sea, no, no puedo. Está bien, perfecto, pero ahí es en donde primero hay que recurrir a un flagelo interior. Y lo mismo la melancolía. Entonces hay veces es gente que se apega demasiado a su pasado. Entonces es que yo soy la historia de mi pasado y no puedo avanzar y no puedo avanzar y no puedo perdonar. Y me apego a esa melancolía de decir es que así soy yo y esto fue lo que me pasó y no avanzo, ¿cierto? No la melancolía de un día triste, no la melancolía de los seres humanos que tenemos días buenos y días malos. No, la melancolía que ya me hace identificar voluntariamente, no quiero salir de ese ciclo o pido ayuda, ¿cierto? O entonces ahí es en donde en este caso es necesito someter el cuerpo y necesito someter el alma de otra manera para llegar ya al ayuno, ¿no? Entonces aquí dice, se recomienda iniciar, solo iniciar, porque todos deberíamos empezar, o sea, ir llamados al ayuno a otros ejercicios espirituales como la oración, la meditación, las obras de caridad desde lo que me cuesta, ¿sí? Porque hay gente que dice, no quiero perdonar, pero no puedo perdonar o no puedo renunciar a esto, pero sí voy a hacer obras de misericordia. Pero no van a dar fruto porque no estás haciendo primero lo que corresponde hacer. Y esto al final en el alma necesita frutos para empezar a sanar enfermedades físicas, espirituales, ¿sí? Todo esto. Y necesitamos saber que hay muchas cosas que por eso decimos, llevo años yendo a la oración y nada que avanzo, porque no estás yendo primero a lo que tu alma necesita. Son obras de caridad, qué bendición, pero tu alma, ¿qué necesita? Que tengas esa conversación incómoda, que renuncies a eso que te está llevando a tener una ruptura con la gracia, que de pronto tú mismo empieces a fortalecer la voluntad. O sea, ¿qué es lo que mi alma necesita? Pero él me dice, aquí, negarse a sí mismo y participar de actividades de la naturaleza y el silencio interior. De hecho, ahorita, después en los vicios vamos a ver que Santa Hildegarda muchas veces antes de ayunar nos pide aléjate de tus amistades un tiempo, ¿sí? Aléjate de tus amigas, del ruido exterior un tiempo para trabajar el silencio interior. Hay gente a la que le cuesta mucho no escuchar nada. Hay gente que va al Santísimo y no puede, siempre tiene que estar leyendo algo, siempre tiene que estar escuchando algo. Incluso hasta me pongo, que bueno, ya fui al Santísimo, bendito Dios, hay gracia, nivel 1,
pero tenemos que llegar al punto de llegar y solo mirar, observar y decir, ¿qué? ¿Qué hablas? ¿No? O sea, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y acá, entonces también, ya para terminar con esto, porque hay muchos tipos de ayuno, em, yo les voy a pasar bueno, ayuno a base de espelta, todo eso que son, todos los ayunos de Santa Hildegarda van con espelta incluida, ¿sí? Hay unos ayunos más fuertes que otros, pero en el documento de los remedios y eso les pasamos también los tipos de ayuno. No se los voy a pasar hoy porque esto no me siento bien, pero el miércoles les paso el documento que ya hicimos con Ángeles, solamente que no lo hemos ordenado y ahí van a tener algo muy, muy completo. Pero entonces el complemento al ayuno. Primero, oración de rodillas. Qué importante es someter al cuerpo. La oración, no todo el tiempo de rodillas, pero los que podamos, em, oración de rodillas. Preguntan mucho dónde se consigue la espelta, todas estas cosas. Abro paréntesis antes de continuar. Yo les voy a pasar también una base de datos de emprendimientos tanto en Colombia como en Estados Unidos, en México, ¿cierto? Pero si aquí en este grupo hay personas que están con emprendimientos, yo les voy a pedir un favor y es que se comuniquen con nosotros. Yo no voy a... Aquí hay gente que dice, ay, yo vendo esto. Yo no los voy a recomendar si yo no los conozco. Espero que me sepan entender porque somos muchas personas. Nos conectamos en promedio 200, pero quienes están viviendo el taller también en diferido son 400. Imagínense que a mí me digan, sí, yo vendo esto, y yo, ah, vaya, no, porque recuerden que en este tipo de cosas tiene, o sea, la persona pues también tiene que ser una persona de oración, que no solamente sea un emprendimiento comercial, sino que también vengan todos, o sea, descontaminados. Muchas veces las piedras vienen contaminadas, los alimentos también. Entonces, escríbanme, escríbanme de verdad con todo el amor y yo les paso las bases de datos con la gente. Aquí ya hemos hablado con algunos, pero no voy a recomendar a nadie que yo no conozca. Listo, espero que no nos ofendamos por eso, pero es cuidar el alma y el corazón. Yo vendo muchas cosas también, tengo otros emprendimientos que también los venden, pero tengo que conocerlos. Em, y Angelitos y la doctora, pues también. Entonces, complementos al ayuno. También es súplicas a Dios conociendo el vicio. O sea, de nada, a veces de nada nos vale, a veces de nada nos vale ayunar y ayunar, pero no sabemos dónde está nuestro vicio. A veces el ayuno también nos ayuda a reconocer cuáles son los vicios, aunque cuando empecemos a ver los vicios, se nos va a empezar a revelar muchas cosas. La caridad, la caridad que empieza desde aquello que me cuesta. No es como que hay gente que yo le digo, ¿qué te cuesta más? Por ejemplo, reconciliarte con tu hermana o ir a darle limosna a alguien. No, Mari, no, no puedo escribirle. Yo hace 10 años no me hablo con ella. Empieza a trabajar desde ahí y si te cuesta, pide ayuda en terapia o algo, pero se tiene que hacer. El autoflagelo interior y exterior. Esto yo me quiero centrar porque puede sonar muy controversial si no sabemos interpretarlo. El autoflagelo interior es aquel que es que a todos nos cuesta algo. O sea, por ejemplo, a mí, Mari, me cuesta la obediencia y cuando yo me quiero flagelar internamente, yo, bueno, está bien, sí. La crítica, bueno, vamos viendo. Y el exterior es lo mismo, es tal vez hoy me cuesta mucho estar en este calor, no voy a tomar nada frío, sino algo tibio. Qué duro es eso, me estoy flagelando el cuerpo, ¿cierto? Qué duro es decir que eh, tal vez necesito someterme a la voluntad para hacer ejercicio y al principio me duele un poquito, voy a caminar, no voy a escoger el ascensor, sino voy a subir las escaleras. O sea, eso es un autoflagelo exterior y es diferente al ayuno, porque aquí la gente en las redes, voy a ayunar de pereza. No, eso es diferente al ayuno. Siempre tenemos que ir de la mano. Exacto, por ejemplo, aquí dicen gracias por vulnerabilizarte, dicen me cuesta ser tierna con mi esposo. Eso es un flagelo interior que necesitamos hacer, pero el flagelo es diferente al ayuno. El ayuno es lo que une al cuerpo con el alma y va basado en la alimentación.
¿Listo? Y hay muchos tipos de ayuno porque hay gente, yo no puedo ayunar porque estoy enfermo, válido, pero hay otros tipos de someter al cuerpo también con otros tipos de alimentos. En la caridad que ya hablamos, el ejercicio, la música, digamos, ojalá vaya relacionado, en cada vicio me voy a centrar, pero la sanación psicológica de una persona va directamente relacionada a lo que le entra por los sentidos. No es posible que la música nos despierte emociones, no es que no es pecado o no pecado. Yo no quiero que ustedes tomen esto desde la parte del pecado, sino desde aquello que pues que le hace bien a mi alma y con las enfermedades espirituales y físicas que tengo, que es lo que yo necesito. La música, que todavía eso sí no se los hemos hecho. Lo otro sí, pero no lo he pasado limpio. Se les tenemos que hacer una playlist de pues de la música hildegardiana. No quiere decir que sea la única que pueden escuchar, no, pero es para que pues nos demos la oportunidad de ir purificando el alma en este tiempo de Cuaresma, porque sí nos va a ayudar a sanar mucho de lo que entra por los sentidos. Hay gente muy herida, por ejemplo, las mujeres que dicen, es que todavía me acuerdo cuando mi papá me decía esto, es que todo eso que entró por el oído, y las palabras hirientes, todo aquello que me cuesta, que me duele, lo voy purificando también con la música y con la meditación del alma. Miren eso tan lindo, pero también se puede llevar a un extremo donde no. El cepillado en seco, el sauna y la hidroterapia que vayan en compañía con el ayuno, que ya les habló la doctora, el contacto con la naturaleza, si en Cuaresma podemos hacer ayuno, y ojalá ir cada 8 días a un parque a caminar, a ver los árboles, a contemplar, vuelvo y digo, ¿por qué? Porque está la viriditas, en donde está la huella de Dios, y por todos los sentidos tenemos que poner esa viriditas, el silencio interior, esos pensamientos que me sabotean, eso que yo no soy capaz de pronto de callar, eso que yo empiezo a reconocer cuando yo no escucho a Dios sino solo a mí mismo, tengo que trabajar ese silencio interior. ¿Cuánta ansiedad hay por falta de control de los pensamientos? Em, un guía espiritual. Sé que no es fácil, pero al guía también se reza. Ustedes rezan por conseguir trabajo, rezan por la sanación física. Hay que orar para que Dios nos ponga un guía espiritual, un mentor en el camino. La meditación o el canto. Santa Hildegarda habla increíblemente sobre el canto, sobre cómo esto empieza también a purificarnos la meditación a través de rumiar la palabra, de ir encontrando versículos donde yo, ¿qué me quiere decir esto de Dios conmigo? Hacer la lección divina, esa meditación en donde yo salgo de mí. Es necesario, la oración no me puede llevar solamente a mí, me tiene que llevar a salir de mí. Y aquí dice infusiones y alimentación limpia. Ojalá en estos 40 días tengamos una desintoxicación de todo lo refinado, de azúcares, de fritos, de todo eso, en una alimentación completamente limpia y que las bebidas sean infusionadas, todas a base infusionadas, porque cuando, por ejemplo, también lo hablaremos más adelante en los vicios, pero el cerebro no sabe reconocer por ejemplo, yo tengo adicción, digamos, al café. Muy pocas veces vamos a saber de dónde viene. O sea, cuando tengo eso es un apego. Toda adicción es un apego y casi todos los seres humanos tenemos una adicción a algo. Entonces, si yo tengo una adicción y una dependencia al café, el alma no hace dependencia al café o a otras cosas. Y yo digo, después, aquí hay una ruptura entre la confianza en Dios, porque el alma, si el cuerpo necesita el café para moverse, ¿de dónde muevo la voluntad? Es una cadena, ¿sí? Que eso se da, o sea, que lo iremos profundizando, pero cuestiones, o sea, en la alimentación tengo dependencia a la sal, tengo dependencia al azúcar, tengo dependencia al café, ¿a qué tengo dependencia? Y las infusiones me ayudan a liberarme de esa dependencia y empezar a separar lo que son los vicios del cuerpo a los vicios del alma. Y eso me va a ayudar a tener más voluntad sobre mí. Entonces, infusiones, descanso reparador nocturno, que ya lo hablamos, y lo de las piedras preciosas, que lo iremos hablando. O sea, todo esto me complementa el ayuno para alimentar el alma, que ya lo iremos hablando en la medida en la que vayamos hablando con los vicios. ¿Cómo se hace el ayuno? Creo que les voy a hacer un videíto también con Ángeles. Ángeles, es que me queda pendiente. Ya les dije, ya hicimos el documento, me falta ordenarlo, pero
estaba en misión y no me he sentido bien. Entonces, esta semana sí le subo todo eso para que ojalá podamos ayunar. La Virgen de Medjugorje recomienda ayunar a pan y agua miércoles y viernes y lo unimos al ayuno de Gardiano, que es algo increíble. Ojalá pan de espelta con infusiones. Y eso es una forma de ayunar. Santa Hildegarda recomienda también el ayuno a base de frutas, verduras y ensalada de lechuga romana con granos de espelta cocidos y el aderezo de vino que les vamos a pasar también en el PDF. Esto se puede, por ejemplo, hacer durante toda la cuaresma, frutas, verduras y ensalada de lechuga y con diferentes variaciones, que hay muchas maneras de preparar la espelta, el vermouth, y honestamente esto te ayuda porque una persona, o sea, hay ayunos más estrictos como el de 9 días, 7 días que Angelitos decía, pero si te estás incursionando en el ayuno, es increíble em, poder ir de a poquitos y entrenando la voluntad para eso. Así que no sé si todavía está la doctora y Angelitos ahí para complementar de pronto esto. Voy a abrirles el micrófono a la doctora Norita. Es que ahorita se quedó sin señal la doctora Norita y bueno, aproveché para, no sé, doctora, ahí, un segundo. Creo que ahí ya tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Mm. Y es que a veces se va un poquito la señal. Bueno, sí, o sea, todo, la bendición que tenemos con Santa Hildegarda es que todo es integral. O sea, yo sé que es una palabra que a veces suena un poquito como de cajón, pero con ella podemos aprender muchas cosas y realmente, como decía Mari, en estos 40 días hacernos unos propósitos concretos para poder hacer esos cambios que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Así que pues ese es la propuesta, ¿no? El reto que tenemos y seguiremos en contacto hasta dentro de 8 días que nos volvamos a ver. Ya les vamos a ir pasando todos los documentos y cualquier pregunta pues estamos a la orden para ayudarles y para responder. Bueno, resulta que hoy la doctora no se puede quedar más tiempo ni angelitos, entonces vamos a dejar pues las preguntas para dentro de 8 días, pero voy a responder algunas cosas a nivel general. Primero que todo, me dicen que donde se consigue el pan de espelta y eso se hace, no se compra. Hay algunos sitios donde los venden. Si hay alguno de ustedes que venden, vuelvo y digo, yo sé que parezco muy odiosa, pero tenemos que cuidarnos. Entonces, si yo no conozco a la persona, yo no le estoy diciendo que está mala, no. Estoy diciendo que no los voy a recomendar. Si no, hemos tenido un diálogo previo. Pero aquí ya hay personas que dicen, Mari, mira, yo conozco este emprendimiento. Yo, por ejemplo, Mari, aquí en Colombia, conozco varios emprendimientos con los cuales yo trabajo directamente. En el electuario de peras, yo lo hago y también lo vendo. Y en la espelta, hay varias personas que vendemos espelta y espelta que no está hibridada y que lo pueden conseguir las personas que me han escrito y únicamente aquellas que me han escrito y que he hablado, pues ahí podemos ver. ¿Listo? Lo mismo en Estados Unidos y en otros países en los que sabemos con Ángeles ya estamos cuadrando el documento, pero vuelvo y les digo, y no se los alcanzó a pasar, pues eh, porque tengo fiebre. Entonces me voy a ir a poner algo y a poner el botiquín que me mandó Ángeles para poder, ¿no? Sanarme. Y el miércoles sí se los mando. Y para que lo empiecen a hacer, ¿listo? Entonces, pues nada, gracias infinitas por entender que esto es por cuidar la espiritualidad de Santa Hildegarda, por cuidar esto que no es de odiosa, porque me han escrito mucho diciéndome, y esta persona está, no, si no me ha escrito, no. O sea, no estoy diciendo que está mal, no, yo no, pero yo no lo recomiendo, ustedes verán, ¿sí? Em, y ahí ya miramos, ¿listo? Los queremos mucho. Sé que hay muchas preguntas que se van a solucionar con el video que les vamos a mandar y
yo voy a hacer también un video sobre el ayuno esta semana. Ángeles también está haciendo videos para eso. La clase se las mandamos ahorita en un ratico y todo lo de alimentación y el de Guardiana en los básicos se los subimos esta semana. Se los voy a subir así nomás, pero también se los vamos a subir a la biblioteca virtual que tenemos en el Drive. Lo voy a volver a subir el enlace porque siento que a algunas personas se les perdió para que puedan descargar todos los libros y lo que les vamos a decir. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una oración final para que podamos terminar y dentro de 8 días seguimos acá durante cada lunes para empezar a hacer este ayuno. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias por esta noche. Gracias por todo lo que nos has regalado para aprender. Te entrego el alma, el corazón, el cuerpo de cada una de las personas que estamos viviendo este taller. Te entrego, Señor, la capacidad de poder negarnos a nosotros mismos en los alimentos y poder saber que todo lo que entra a nuestro cuerpo también afecta o beneficia a nuestra alma. Te entrego el examen de conciencia que todos vamos a hacer durante esta semana para que sea el Espíritu Santo iluminándonos y para que podamos tener la certeza de que somos una unidad trinitaria, el cuerpo, el alma, el espíritu, y como tú quieres habitar en cada una de estas dimensiones para nuestra santificación. Cúbrenos, séllanos y protégenos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús, y con la intercesión de Santa Hildegarda le pedimos a la Santísima Virgen María que nos regale su bendición maternal y especial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga enormemente. En un ratico les subimos la clase. Un abrazo muy grande.